tardes. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan y a los que comienzan a conectarse a este segundo ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre, transmitido a través de Facebook Live de Fundación Caserta y de nuestro canal de YouTube Cambio Elemental. Recordemos que en este segundo ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre hemos profundizado y negado la incertidumbre reflexionando sobre los 7 niveles de desarrollo humano de nuestro marco de referencia. Hoy, después de haber conversado sobre la confianza en sí mismo y la semana pasada sobre la apertura de mundos, nos embarcaremos al tercer nivel de nuestro mapa de desarrollo humano, pasión por la vida. Y para eso, como siempre, comparto algunas frases interesantes. No encontrarás pasión alguna jugando al mínimo, conformándote con una vida menor a la que eres capaz de vivir. Nelson Mandela. Otra muy interesante, tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es inexcusable. Beethoven. La pasión es una de las emociones más intensas que podemos sentir en nuestras vidas. Ella constituye el alma de nuestros logros, la esencia de nuestros triunfos y como toda emoción puede hacernos vehementes y perder la razón. ¿Qué necesitamos para conectarnos con nuestra pasión por la vida en tiempos de incertidumbre? Para hablar de esto, nuestra invitada de hoy, Silvina Enríquez, codirectora de la Escuela de Bioenergética en Argentina, coach senior de Newfield Consulting, psicóloga y terapeuta de bioenergética de la Florida Society for Bioenergetic Analysis y trainer internacional. Bienvenida, Silvina. Muchas gracias. Hola, bienvenida. Y como todos los miércoles en la moderación nos acompaña siempre Marisol Camiroaga, destacada periodista chilena, a quien le agradecemos siempre estas buenas instancias de conversación. Bienvenida, Marisol. Gracias, Carola. Bienvenida, Silvina. Les recuerdo que estamos transmitiendo en forma simultánea a través del canal de YouTube de Cambio Elemental y Facebook Live de Fundación Caserta. Así que invitamos a quienes se van integrando a esta transmisión a dejar sus comentarios y preguntas para que Silvina Enríquez las vaya contestando a lo largo de esta conversación en tiempos de incertidumbre. Bueno, nuestra invitada está en Buenos Aires en este momento, por lo que quiero empezar, Silvina, con una frase de un compatriota tuyo. Figura clave de la literatura hispana, que es Jorge Luis Borges. He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz, porque no estuve atento a experimentar el goce de la vida. Desde esas palabras, Silvina, y para quienes nos escuchan, te vayan conociendo, ¿cuál es tu pasión por la vida? ¿Cuál es la pasión por la vida? Dijiste porque no se escuchó bien. Sí, ¿cuál es tu pasión por la vida? De esas palabras. Mi pasión por la vida es la vida misma. Creo que tiene que ver con una búsqueda que hago hace mucho tiempo por poder disfrutar, por poder vivir la vida, que no pase desapercibida, por encontrar un sentido, ¿sí? Por aprender, por no perder el asombro y la curiosidad y descubrir el amor. Ahora, bueno, yo sé que esa es tu pasión que nos está describiendo y también va a ser parte esencial de la conversación que vamos a tener hoy día. Silvina, ¿cómo podemos lograr desde el cuerpo, la mente, llegar a un estado apasionado, de felicidad, de gratitud? A veces en estos tiempos de encierro, de incertidumbre, se hace tan difícil, ¿no? Sí, son momentos que no tienen precedentes. Yo tengo 51 años y en mis 51 años nunca viví una situación así. Se pone en jaque todas las rutinas que venimos teniendo en nuestras vidas, se pone en jaque todo lo conocido en algún sentido, ¿no? Todo lo que nosotros teníamos acceso, de cómo procesábamos nuestra vida, de cómo nos vinculábamos, de cómo trabajábamos. Todo eso
por lo menos en mi caso y en el caso de muchísimas personas que seguramente nos están escuchando, se puso entre paréntesis y hay que descubrir una nueva manera de apasionarse por la vida, hay que descubrir una nueva manera de volver a encontrarnos, de volver a descubrir lo que nos hace felices o de recuperar algo que sea recuperable, porque la vida no va a ser como antes, nunca. ¿Mm? Sin duda van a haber cosas que cambiaron y hay cosas que se perdieron, y parte del recuperar tal vez tenga que ver en algunos casos con atravesar situaciones de duelo, por no decir en todos los casos, donde para poder recuperar ese gozar la vida, esa alegría por vivir, va a significar primero conectarse con el dolor de lo que ya no está, con el dolor de lo que ya no es. Ayer justo me llegó una propaganda de UNICEF, así en Instagram, que la vi, que decía, si tenés ganas de llorar, llorá, ¿no? Como que parece además un dicho, ¿no? Para poder recuperar tan popular. Pero me llamó la atención que en tiempos de COVID este sea como uno de los lemas, ¿no? De si necesitas llorar, hacelo. Porque sí, parte del recuperar la capacidad de alegría y de gozar cuando estamos en momentos tan complicados es poder atravesar los dolores de este momento. Te estabas hablando de este tema de que mucha gente está viviendo los duelos. Sí, porque lógicamente, ¿no? Pasión por la vida, pasión no significa solamente la alegría, ¿no? Vivir apasionadamente es vivir lo que nos toca vivir apasionadamente, presentes, enraizados, atravesándolo y no haciendo como bypasses emocionales para no confrontar con eso. Y este es un momento de enormes oportunidades, porque yo me estoy encontrando con... Hay situaciones que me han enseñado a que a la vida, tal cual como la viví antes, yo no quiero volver. Hay cosas que yo descubrí que me apasionan. Otros tiempos de vivir, no estar tanto arriba del carro manejando en tacos de autos, no sé, hay formas que me doy cuenta que me apasionan mucho más que la vida que llevaba antes, que creía que me apasionaba enormemente. O sea, encuentro oportunidades enormes en este momento, pero también no puedo dejar de sentir la pérdida, no puedo dejar de sentir el dolor, no puedo dejar de sentir la falta de libertad, no puedo dejar de sentir que extraño a ciertas personas que me gustaría abrazar. Y eso me conecta con el dolor, con la tristeza, con la pérdida, y parte de, creo yo, de volver a conectar con ese gozar la vida, con esa pasión, es conectar con las emociones tal cual van apareciendo, vivirlas y procesarlas. Perfecto. Creo que ahí volvió Marisol. Sí, ahora sí. Gracias, Carola. Iba pasando en backstage. Silvina, bueno, son cosas de circunstancias del teletrabajo y el encierro que estamos viviendo todos, así que, bueno, también agradezco la paciencia de Silvina. Bueno, lo que le estabas comentando ahora a Carola, Silvina, hablaste de la conexión con las emociones, ¿no? Para poder alcanzar esa conexión y este estado apasionado por la vida, cuando a veces se hace difícil, por supuesto, ¿qué tan importante es tener un propósito y cómo hacerlo? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta, el propósito y el sentido que le damos a nuestras vidas. A veces estas situaciones traumáticas, como las que estamos viviendo en este momento, hacen que nos volvamos a preguntar por el sentido de nuestras vidas. Me está tocando ver hombres que de repente están haciendo teletrabajo desde sus hogares. Como decía Marisol, son los gajes del oficio de también flexibilizar nuestra mente y poder adaptarnos. Y eso también requiere pasión por la vida, así que vamos que se puede, vamos que se puede. Sí. ¿Seguimos intentando, Marisol? Es la última vez y me desconecto, somos un trabajo en equipo, colaborativo, así es que sigue Carola, así es que yo me vuelvo a caer. Estábamos conversando del propósito, ¿no, Silvina? Sí, y yo decía que tiene todo que ver. Yo creo que cualquier proceso terapéutico y el análisis bioenergético, que es la disciplina que ustedes conocen, que un poco me convocan a partir de esto, el análisis bioenergético tiene que ver con encontrar un propósito, con encontrar un sentido a nuestras vidas.
Además de lo que se dice más marketineramente, que con la bioenergética y el análisis bioenergético podés gozar más de la vida o podés sentirte más vital, todo eso también es real, pero no podemos olvidar que el trasfondo más importante tiene que ver con encontrar un propósito y un sentido. Y hay una definición de bioenergética que a mí me gusta mucho de Alexander Lowen en el libro que se llama El Gozo, ¿sí? Que recomiendo mucho para quien quiera empezar a leer algo de análisis bioenergético, El Gozo. En inglés es joy, ¿no? Que por ahí la traducción sería júbilo, ¿no? Pero que dice que el objetivo del proceso terapéutico tiene que ver con recuperar el alma propia y liberar el espíritu, ¿sí? Y dice en otro momento que el sol pueda llegar a tu corazón. Y creo que esto de que el sol pueda llegar a tu corazón tiene mucho que ver con esto que vos traes del propósito. Que en este momento a veces se pone en jaque. Situaciones así como traumáticas como la que estamos viviendo ponen en jaque, pero también nos invitan a un momento de conversación con uno mismo que a veces teníamos un poco olvidado o no teníamos tiempo. Esto nos obliga a un confinamiento y nos obliga a mirarnos y nos obliga a escucharnos y a volver a esa pregunta tan importante de qué estamos haciendo acá en este mundo, en esta tierra, cuál es nuestro propósito. Y a partir de ahí, por supuesto, creo que si encontramos el propósito, la pasión se enciende, pero en la búsqueda también se puede encender, aunque no lo sepa todavía. El solo camino ya es algo alcanzado. Ya es un propósito, el solo camino ya es un propósito también. Silvina, si pudiéramos dar algunos consejos para desde cómo acciones integrales podemos cambiar, transformar un estado de ánimo hacia algo más positivo, de gratitud, como lo conversamos recién, salir de un estado negativo, me refiero básicamente a cómo autorregularnos en el encierro. Bueno, la autorregulación es uno de los grandes temas que aborda el análisis bioenergético y que son tan importantes en situaciones traumáticas porque justamente lo que se altera en una situación traumática es la capacidad de la autorregulación, ¿sí? No todos conectan con situaciones negativas, pero si uno está conectado con esas situaciones muy negativas o con esos estados de ánimo, sí hay cosas que uno puede empezar a hacer. A mí lo que me gusta, y por eso elegí el trabajo bioenergético, es que trabaja con la cabeza y con el cuerpo integrados, mente y cuerpo integradamente, desde el movimiento, que es el movimiento el que nos permite sentir nuestras emociones. Entonces, yo te diría, nosotros los terapeutas y los coaches odiamos que nos pidan consejos, ¿no? Pero sí hay algunas herramientas que uno puede hacer, ¿no? Como por lo pronto conectarse con el movimiento del cuerpo, conectarse con la naturaleza, conectarse con emociones como decías vos, la gratitud, la compasión, el ayudar a otros, el asombro. El asombro, yo a veces digo, a veces estoy en alguna sesión así por Zoom con un paciente y está por ahí medio cabizbajo, o me ha tocado tener ahora pacientes que hago sesiones desde la clínica porque están con COVID, y de repente cómo conectar con una emoción más positiva, les digo, bueno, busca cerca de donde estás, porque hasta cuando están internados por ahí se llevaron la foto de alguien, o algún recuerdo, o algún, no sé, un anillo, busca algo que tenga sentido para ti, que te represente, ¿no? Y cuando lo hice, yo miré en mi propio escritorio y estaba esto es bueno, no sé, ¿no? Pero es un dibujo de mi hijo que hoy tiene 27 años y que dibujó un arquerito y que me pareció tan lindo, él hacía arco en su momento y fue como una tarjeta de agradecimiento y mirarlo con ojos de asombro. Ay, ¿qué historia tiene este objeto para mí? Volver a conectar con la historia que nos rodea y que está tan a mano, pero que a veces en el día a día, en el fluir del día a día, en este hacer, que a veces tapamos el dolor con el hacer, ¿no? Nos lleva a olvidar esas historias lindas, ¿no? Y volver a conectar con esa emoción hace que uno pueda empezar a trabajar con ese estado de ánimo para adentro. Pero
cuando aparece un estado de ánimo para adentro, no es que hay que salir porque sí. Tal vez es un momento para quedarse ahí un rato, para poder salir de verdad. Hay que atravesarlo, no bypasearlo. Entonces, habrá que ver cada uno lo que necesita, ¿sí? Cómo ayudarlos a conectar con esa emoción positiva, o si por un rato hay que quedarse en esa emoción que tira un poquito para abajo, que por ahí no tiene tan buena prensa, pero que para poder lograr el placer, la alegría, necesitamos atravesar y quedarnos, y procesar e integrar. Silvina, recién tomándome de tu respuesta, hablaste de la conexión con la naturaleza como un buen camino para despertar el asombro. ¿Por qué? ¿Qué produce? Mira, justo hoy subo a mi cuarto y mi pareja me había puesto un lirio, que es una flor en la mesa de luz, ¿no? Y yo la conexión con la naturaleza la aprendí con él. Antes yo no, o sea, veía un árbol y para mí eran todos los árboles iguales, las flores, etcétera. Yo creo que la naturaleza nos muestra esa conexión con la vitalidad, y nosotros somos parte de la naturaleza. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos que ahí tenemos un recurso enorme. Yo o sea, estudié mucho sobre trauma y trauma en la mujer, y la primer profesora que tuve sobre temas de trauma decía: yo para sanar traumas muy fuertes femeninos me voy a trabajar a la naturaleza, a las piedras y al agua, ¿sí? Porque la naturaleza tiene una fuerza, nos está hablando, si la escuchamos, nos está gritando que somos parte de, que nos llega por todos los poros. Entonces creo que mirar la naturaleza también nos coloca en una dimensión de humildad, ¿sí? Somos parte de un todo, de una conexión con un todo, y a esa capacidad de asombro donde pasa lo que pasa, pero ese pimpollo se vuelve flor, y da vida a otro, y bueno, las cosas que estamos viendo ahora, que hay menos polución y menos tráfico, y cómo los animales empiezan a aparecer. Y Lowen hablaba de la gracia como sinónimo de salud. Hablo de gracia como movimiento de gracia, ¿no? No el movimiento aprendido. Y él decía: miremos a los animales salvajes en su hábitat natural, y vamos a darnos cuenta de lo que es la gracia. Y si miramos por ahí, los cuerpos en las ciudades han perdido mucho la gracia. Entonces, la conexión con la naturaleza nos pone en contacto con esa pulsación, con ver un pájaro, con ver cómo la naturaleza se expresa, el árbol ocupa el espacio que necesita ocupar, la flor se abre, y todo es bienvenido, ¿no? La lluvia, el sol, todo tiene un sentido. Yo creo que la naturaleza, el que tiene la oportunidad de tenerla cerca, es una gran ayuda. La música es una gran ayuda, la meditación es una gran ayuda, la oración es una gran ayuda para los que son creyentes, y bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal. Silvina, bueno, hablando de esto, conexión con la naturaleza, la capacidad de asombro, y básicamente me quiero tomar de una frase que acabas de reflexionar, que somos parte de un ecosistema, ¿no? Que no lo dominamos, y que tal vez es una de las grandes lecciones que nos ha dado esta pandemia. No en vano, la agenda de los nuevos líderes, tiene que ver con el cambio climático, que es lo más importante en este minuto. Entonces, desde ahí te quiero llevar también a lo que reflexionamos en la pregunta anterior con el propósito. Nuevos líderes, cambio climático, conexión con la naturaleza, ser conscientes de que somos parte de un entorno. ¿Cómo en estos tiempos también de reflexión profunda, de mirar hacia adentro, podemos ir ejerciendo y sentir esa pasión, ¿no?, de conexión por los nuevos propósitos en este contexto de la naturaleza? Sí, es una pregunta, creo que es una gran pregunta, no sé si tengo la respuesta, pero yo creo que se puede empezar. Yo trabajo con líderes en organizaciones, y trabajo o sea, mucho desde esta concepción de que
ni mi trabajo, ni mi sueldo, ni el aporte solamente que hago en este espacio sea mi único propósito, sino verme parte de un todo, también en lo familiar, en el mundo. Y yo creo que es una pregunta que empieza a instalarse mucho más. Se hablaba de los jóvenes como exigiendo más calidad de vida, en algún caso hasta como como criticándolos en algún punto, ¿no? Como estos jóvenes que... Y sin embargo, yo te contaba hace un rato que cuando se cortó y creo que quedó en el aire esa reflexión, que estoy conversando con muchos coaches, con muchos hombres, pacientes que están trabajando desde sus hogares y están pudiendo ver los primeros pasos de su hijo, que de otra manera lo hubiera visto a la noche y no en el momento que sucedió, o pueden estar acompañándolos en sus prácticas escolares, cosas que no creían que necesitaban o no creían que podían estar en sus vidas y que en este momento los apasiona y obviamente quieren volver a sus trabajos de antes, pero no quieren perder parte de esto. Y todo, o sea, estos pequeños ajustes llevan a varios equilibrios, ¿no? Varios equilibrios de conciencia. Yo vivo en las afueras de Buenos Aires y con la pandemia, bueno, nos contaban, nosotros acá tenemos huerta en casa, pero nos contaba la persona donde vamos a comprar la tierra y las semillitas orgánicas, etcétera, que, claro, de repente mucha gente está haciendo huerta en casa y creo que eso es una reconexión con ser parte de un todo y una cosa entera. Yo creo que hay pequeñas cosas que nos van conectando con esto, ¿no? Entonces, de repente también estamos viendo mucha más conciencia de cómo tiramos la basura, cómo la reciclamos, ¿no? Hay más tiempo también para mirar, hay más tiempo para escuchar, hay más tiempo para sentir. Y yo creo que es un tiempo para aprovechar en este tipo de cuestiones. Y desde el punto de vista de los líderes, esto que vos planteás, yo creo que es una gran pregunta y tiene que estar en la agenda de todos. De hecho, está en la agenda de muchos líderes ya hace tiempo, pero yo creo que todavía tiene que seguir siendo conversados, siendo creativos, ¿no? Y que nos podemos inspirar en esto de la naturaleza también. Mira, quiero aprovechar en este minuto de saludar a quienes nos están siguiendo en esta conversación. Bienvenidos a Ale, Elena, Uribe, Coté, Carolina. Y tenemos dos preguntas. ¿Te parece que vayamos intercalando con las preguntas de la gente? Me parece genial. Javiera, de Ñuñoa, que es una comuna de Santiago. La pasión por la vida tiene que ver con salir, viajar, disfrutar. ¿Cómo sentir esa pasión cuando estoy encerrada? Me bajonea. Sí, claro. Sí. A ver, la pasión con la vida tiene que ver con lo que para uno sea pasión por la vida. Si para ti pasión por la vida, Javiera, es viajar y en este momento no lo estás pudiendo hacer y tal vez te esté faltando eso pero también es una invitación a un nuevo momento, ¿no? Como uno puede cerrar los ojos y viajar también, ¿sí? O descubrir nuevas pasiones. O, bueno, tenemos que en este momento, yo también soy una persona que viaja mucho, ya suspendí todos los viajes del año, pero que en general a principio de año yo ya tengo mis viajes a lo largo del mundo y me apasiona viajar, pero también, y al principio me bajoneó tener que cancelar una agenda tras otra, viaje tras otro, pero también estoy encontrándole otro gusto a esto de estar acá. Sé que en algún momento eso va a volver, no creo que sea como antes, pero tampoco yo voy a volver a ser como antes. Por lo tanto, lo bueno que tiene la pasión es que la pasión se relaciona con el deseo, y el deseo siempre mueve para adelante. No lo podemos atrapar y quedarse quietito, porque si no estaríamos muertos. Entonces, eso creo que es algo positivo. Estoy sola, después de pasar por este momento, va a aparecer esa pulsación por la vida, ¿sí? Porque la vida pulsa igual. Van a aparecer nuevas pasiones. Y para complementar la pregunta de Javiera, y aprovecho automáticamente de hacerla contigo, Silvina, tiene que ver con el goce. ¿De qué se trata eso? El goce es como, hay una distinción dentro de lo que es la psicología y la terapia entre lo que es gozar la vida, que como decíamos, gozar viene de júbilo, viene de vivenciar la excitación por
por lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, por dejar fluir, por dejar de controlar. Eso es el gozar, y que tiene mucho que ver también con el sentir placer, ¿sí? Ahora, vos fíjate qué interesante, porque desde Freud, digamos, el placer estaba asociado con bajar la tensión. Ujú. La tensión es considerado aquello que nos lleva al dolor. Entonces, el placer es con bajar la tensión. El goce es un poquito más contradictorio, porque en el goce, psicoanalíticamente hablando, se encuentra el placer, pero también está el dolor. Ujú. ¿Sí? Y Es hay como, una regulación de me duele, pero seguime dando en el omóplato, porque hay un dolor, pero hay un placer. Estoy soltando y al mismo tiempo estoy experimentando el dolor. Hay un soltar, pero al mismo tiempo hay una carga hay una carga, no es baja, o sea, no es placer simple. Esa es como la distinción, ¿no? Y hay dolor. Y en este momento, definitivamente, esta pregunta que hace Javiera, ella está hablando por ahí de dolor psíquico, ¿no? Porque no es que viajar duele en el cuerpo, duele en nuestra psiquis, porque algo se perdió y es algo que nos daba sentido. Y eso hay que respetarlo mucho, porque no es simplemente que, no puedo viajar, entonces, pero es una pavada hablar de eso. No, por ahí viajar me daba mucho sentido, tenía que ver con mi sentido de vida, tiene que ver con mi propósito, ¿no? Y si eso se cayó, por supuesto que voy a sufrir y que voy a sentir dolor. Entiendo, Silvina. Y a ver, una última pregunta en esta primera parte y luego continuamos con la conversación para ir intercalando. Juan Carlos, desde Chiloé, dice, ¿la pasión es parte del diseño de la especie humana? Pregunta. ¿Por qué hay gente que no la tiene? Qué buena pregunta. Y creo que, bueno, no hay una respuesta general para todo. Yo creo que, bueno, la pasión, nosotros tenemos conciencia de la pasión. Que es un estado, ¿no? Es un estado al que llegamos y podemos ser conscientes de eso. No me atrevo a decir que en otros seres vivos no haya pasión, ¿no? Cuando yo veo, no sé, ayer mi hijo adoptó un perrito de la calle, ¿no? Y ya hoy me mandaron un video de cómo el perrito lo esperaba, ¿no? En la puerta y cuando se acercaba, y yo digo, bueno, si es pasión, no sé qué puede ser, pero nosotros tenemos sí la posibilidad de la conciencia de la pasión, ¿sí? Y de trabajar como para poder conectarnos con ese estado del alma. Por eso decíamos que, por eso les decía que me encantaba esta definición de recuperar el alma y liberar el espíritu, que tiene que ver para mí con esto de la pasión. ¿Por qué hay personas que no lo tienen? Habrá que ver cada caso en particular. Y yo conozco muchas personas que llegan a la consulta y que no se sienten apasionadas por nada. En algunos casos es porque no cultivaron el asombro, porque crecieron en un ecosistema, familia, que fue dañino en algún punto, o les pasó atravesar situaciones que quebraron su espíritu, ¿no? Y eso se ve a veces se ve en el cuerpo, ¿no? En la bioenergética decimos que somos un cuerpo, no llevamos un cuerpo, ¿no? Somos nuestro cuerpo y nuestra historia se nota en nuestro cuerpo, en el brillo de nuestros ojos, en la expresión, en el movimiento. Y cuando los ojos se apagan, ¿sí? Cuando el movimiento se restringe, y bueno, quiere decir que puede ser que la pasión por la vida está en jaque, empieza a estar un poquito en jaque. Estemos atentos a eso. Tomándome de tu última reflexión, que puede ser que en ese caso, o en algunos casos, la pasión por la vida está en jaque, ¿no? Que me hace pensar. Como que reflexiono un poco a una frase bastante descarada en su tiempo de Voltaire, ¿no? Cuando decía, he decidido ser feliz porque además es bueno para la salud. Y como Don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme. ¿Me invento? Pasiones para ejercitarme. Lo encontré muy bonito porque tiene que ver con la analogía de la mente, del estado, pero también del cuerpo, ¿no? Que es lo que estamos conversando. Y desde ahí, que a lo mejor también tiene que ver con la pregunta que Juan Carlos nos hacía desde Chiloé,
cómo dar ese primer paso a este estado? ¿Cómo transitar hacia allá? ¿Es una decisión? ¿Cómo lo decido? A veces es una decisión que puedo hacer por mí mismo y a veces necesito ayuda para tomar esa decisión, para soltar las corazas que de alguna manera me hacen quedarme más en el miedo que en la decisión por ir a vivir la vida. La pregunta que podríamos decir que nos hizo, ¿cómo se llama? La persona que nos hizo. Juan Carlos. Juan Carlos, que nos hizo Juan Carlos, también me hace reflexionar, por ahí le sirve esta analogía, con que nosotros somos un cuerpo viviente que tiene una energía cuando nace. Ahora, el entorno en el que nacemos y las experiencias de vida van modificando esa corporalidad, van modificando ese aspecto energético de nuestro cuerpo. Y en la naturaleza esto se ve mucho bueno, vieron que a veces se prueban las cosas con los animales o en la naturaleza, y esto se asemeja a la autorregulación de una ameba, ¿no? Un organismo unicelular, ¿no? Pero que tiene una expansión y una contracción, ¿no? Y que en esta autorregulación entre la expansión y la contracción vive su vida, podríamos decir, en armonía. Ahora, la pinchan, se contrae, no vuelve rápidamente a expandirse como si nada pasara. Hay un peligro. Entonces se contrae, espera que el peligro no esté más y vuelve probablemente a como era antes. Pero la vuelven a pinchar y lo interesante es que no vuelve a expandirse como antes. Empieza a vibrar un poquito más en esta pulsación, en más chiquitito. Si la vuelven a pinchar, en más chiquitito aún, y además endurece su coraza, estas corazas que nos ponemos alrededor del corazón o en la mandíbula para no llorar a veces y bruxamos o apretamos los dientes, que es tan común, o tenemos corazas en toda la parte de los ojos para no ver, y lo interesante es que si la vuelven a pinchar, muere. Ahora, si en ese proceso a veces necesitamos ayuda, a veces lo podemos agarrar a tiempo nosotros, pero definitivamente si estoy más cerca de la contracción, va a ser más difícil que me conecte con la pasión por la vida. Qué bonita analogía, Silvina, y qué clara además, ¿no? Sí, claro. Otra pregunta. Mira, Eliana Uribe, desde mi posición de docente, me preocupa el estado de ánimo de los estudiantes. ¿Cómo encantar a los jóvenes hacia la pasión por la vida en estos tiempos que vivimos? Qué linda pregunta y qué importante hoy. Qué importante pregunta. Yo creo que lo primero ahí es escucharlos, ¿sí? Tener tiempo para poder escucharlos, a los jóvenes que vienen de paradigmas nuevos, que vienen con necesidades nuevas, y yo creo que tiene que ver con el escuchar, que son tiempos donde hablamos mucho, oímos, pero no siempre nos escuchamos, ¿no? Y escucharnos, esto lo vemos mucho en coaching, ¿no? Escucharnos significa transformarnos a partir de lo que el otro nos dice. Y probablemente tanto docentes, padres, sociedades, tengamos que parar para poder escuchar a los jóvenes, para ver qué nos están trayendo. Y a partir de escucharlos en su mirada sobre el mundo, ayudarlos a encontrar la pasión, no mostrarles cómo nosotros la encontramos, porque creo que tiene que ver con cómo los ayudamos a descubrirla, cómo los ayudamos primero a encontrarse, a que tienen un lugar en este mundo, que por ejemplo acá en Argentina hay tanto desempleo para los jóvenes, etcétera, y como que eso tira mucho para abajo, y poder escucharlos y ayudarlos a encontrar su propia pasión, no desde el paradigma nuestro viejo, para ellos, o que por ahí no los representa, sino desde sus propios paradigmas. Yo creo que ahí la escucha es fundamental. Qué bonito, qué bonita la pregunta de aquella profesora que está interesada en poder conectar a sus estudiantes con la pasión por la vida. Silvina, como recordando nuestra conversación, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es para ti la pasión por la vida?
Creo que lo dije un poquito al principio cuando me preguntó Marisol. Eh, para mí la pasión por la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con habitarla conscientemente, con tomar la vida, no recibirla solamente. Yo creo que hay una distinción muy linda entre me dieron la vida, ¿sí? Pero la tomo. Una cosa es recibirla, que nos lleva como un lugar más pasivo, ¿no? Tengo la vida, estoy acá, ¿no? Y otra cosa es tomarla con decisión, con responsabilidad, creo que madurar tiene que ver con esto, con hacernos cargo de que tomamos nuestra vida. Y para mí ese es un acto apasionado, ¿no? Hacernos como carne, ¿no? Como terminar de encarnarnos, pero desde nosotros mismos, de estar muy enraizados, desde encontrar un propósito que puede ir cambiando a lo largo de la vida. No es lo mismo el propósito que yo tenía a los 20 que el que tuve a los 40, que el que tengo a los 50. Puede ir cambiando, pero no perder esa pregunta, ¿no? Ese espacio de pregunta en el cual podemos ir creando esa respuesta. Porque creo que hay algo que es fantástico, que las respuestas no vienen dadas y nos da mucho miedo también, ¿no? Por ahí sería más fácil que nos las den, pero nos da un poco de miedo. Pero creo que pasión por la vida para mí es mantener las preguntas abiertas, mantener las preguntas con nosotros mismos, mantener las preguntas con los otros y mantener la pregunta y el diálogo con ese misterio de la vida, ¿no? Para mí eso es parte de la pasión. Sí, ayer hablábamos del tema de la importancia del gozo y del asombro. Y hablabas de esto de la naturaleza, que ella en su dinámica constante de irse adaptando a todas las situaciones, así como nosotros en este proceso de pandemia, que una buena forma de no perder ese asombro era conectando y observando la naturaleza. Sí, sí, totalmente. Recién hablábamos con Marisol de eso. Acá, de nuevo. Hablábamos un poco de eso y creo que yo aprendí a conectarme con la naturaleza ahora, y tengo huerta y como que voy descubriéndola y me doy cuenta lo bien que hace conectar con la naturaleza, porque fundamentalmente creo que nos pone en ese lugar de ser parte de un todo, que decía antes, ¿no? Como con esa humildad y que nos da respuestas, pero nos inspira, ¿no? Nos inspira el asombro, que para mí es una emoción que va muy de la mano con el asombro por lo nuevo y hasta por lo que no nos gusta, ¿no? A veces los jóvenes dicen cosas que no nos gustan, pero poder mirarlo desde el asombro, como diciendo, qué interesante lo que me está trayendo. ¿Qué será cómo está viviendo el mundo? Porque el mundo es el que es para los ojos que lo ven. Y para otros, otro mundo. Silvina, reflexionando sobre lo que estabas conversando con Carola ahora también, mucho se está hablando hoy de esta urgente necesidad de un cambio de conciencia, ¿no? Pero hasta antes de la pandemia, la sociedad tenía una cultura más enfocada en la mente, que enfatizaba el poder, el pensamiento, pero no las emociones. Entonces, ¿cuál es la reflexión, lo que te pregunto, tanto desde ese cambio de conciencia que se tiene que generar en lo individual para luego poder traspasar al colectivo? Sí, por suerte sabemos que existen las neuronas espejo y que estamos conectados, y cuando empieza a haber una conciencia en algunos, esto empieza como esto es como cuando tiramos una piedra en el lago y hace como sus... la expansión. Sí, ¿no? Como que se va expandiendo sus círculos a ver a dónde puede llegar cada vez más, pero va siendo cada vez más después de un tiempo que la piedra cae en lo profundo. Y yo creo que tiene que ver con el proceso, o sea, creo que es una buena analogía del proceso personal. Entonces, poder ir profundo hacia adentro para empezar a tener una conciencia más relacionada, más del nosotros, más de que somos parte, ¿no? Y esta pandemia nos pone de cara a que somos todos iguales, a que, digamos, creo que nos pone de cara a una situación en la cual somos todos iguales y trae a la muerte en una cultura en la cual la muerte siempre fue
un tema del que no se habla, el elefante en la sala, de alguna manera, ¿no? Que todos sabemos que vamos a llegar, pero de eso no se habla. Y en realidad es parte también de la vida, y eso nos lo muestra la naturaleza también, ¿sí? Es parte de la vida. Y también creo que incluir esa conversación, ¿no? Yo una vez fui a una charla donde la persona que lo dio, que ayuda a pacientes en enfermedades terminales, se llama Estela Maruso, y ella hizo la pregunta, ¿alguna vez le preguntaron a sus padres cómo fue ver morir a sus propios padres? Y yo me quedé con esa pregunta, ¿no? Porque nunca la había compartido con mis padres. Después de esa conversación la compartí. Sí, porque si no compartieron esa pregunta, tal vez no están hablando de cosas que son esenciales e importantes. También va a tener que ver con en algún momento ellos van a llegar a ese momento y ustedes van a llegar a ese momento a hablar de esto, que es fundamental. Por suerte a mí esta pregunta me la hicieron en un seminario un par de años antes de que mi papá se muera, y que me permitió tener esta conversación con él. Y que creo que tiene que ver con tomar conciencia, creo que tiene que ver con incluir a la muerte, pero a la muerte de todo, o sea, a la muerte y a la vida, ¿no? De todo. Las pérdidas también, no solamente el concepto de la muerte. Exacto, la pérdida en sí. Y a partir de ahí sí, ver el ecosistema todo, ¿no? Pero tiene que partir por uno, por mirar mi metro cuadrado, ¿sí? Me parece que es muy importante empezar a mirar mi metro cuadrado para después poder con el vecino y después con mi comunidad y después entre todas las comunidades y después con el mundo entero, ¿no? Creo que el camino está, por suerte, ahí hay enormes focos de cambio en este sentido, de adquirir conciencia. Hay mucha gente joven que ya tiene esta conciencia y que está llegando muy fuertemente con su voz, con espacios que arman de solidaridad, de conversación, que son muy inclusivos también de los adultos mayores, y es muy lindo ese movimiento que pase. Yo creo que está bueno apoyar esos movimientos también. Está bien. Silvina, a ver, mira, les queremos comentar a las personas que nos están escuchando que Silvina nos va a enseñar algunas técnicas o ejercicios precisamente para materializar lo que hemos estado conversando. A lo mejor podrías explicar un poco antes para introducir a quienes nos están siguiendo el concepto enraizar, ¿no es cierto? Porque es importante en este minuto. Y bueno, y poder compartir con la gente que se anime con nosotros a ver tu enseñanza ahora que nos vas a practicar. Sí, es algo que por ahí puede ser muy simple para muchos, tal vez muchos lo hacen, pero es uno de los principios básicos de la bioenergética que tiene que ver con estar enraizado, ¿no? La bioenergética viene del psicoanálisis, donde antes el cuerpo estaba tirado en un diván, ¿sí? Y la bioenergética pone al cuerpo de pie y como un acto muy, muy importante, ¿no? Y empieza a trabajar con el cuerpo y los pies en la tierra. Y el grounding o enraizamiento tiene que ver con justamente estar los pies en la tierra, conectados con nuestra realidad, con lo que nos está sucediendo, sea lindo, sea feo, pero conectados con esto, sin bypassarlo, sabiendo quiénes somos en este contexto, y desde ese lugar poder autoconocernos, permitirnos que esa experiencia nos permita autoconocernos en esa experiencia única que nos brinda este momento de vida, esta experiencia, que nos permita descubrirnos, ¿sí? Que nos permita expresar lo que sentimos, ¿sí? Muy conscientes de la realidad de nuestro cuerpo, y que nos permita como, en ese sentido, como adueñarnos de esas emociones que vamos transitando. Estar enraizados tiene que ver también con sabernos en nuestro cuerpo, que somos un cuerpo, que sabernos en vínculo, sabernos en relación, estar enraizado, bueno, hay como distintos conceptos desde nacemos enraizados en el cuerpo o sea, estamos enraizados en el cuerpo de nuestra madre, no podemos caminar todavía, por lo tanto,
nuestra cabeza se mueve y el enraizamiento nos lo da el cuerpo de nuestra madre cuando la cabecita apoya y la mirada enraiza. En este momento los terapeutas bioenergéticos que no podemos tocar a nuestro paciente, no podemos abrazarlo o no podemos, porque usamos estamos en contacto con nuestros cuerpos, usamos mucho la cámara porque por lo menos nos podemos enraizar desde la mirada, que haya un otro que me contenga, eso también es escuchar, ¿sí? Pero cuando empezamos a caminar, empieza a aparecer nuestro contacto con la tierra y usamos eso como símbolo del enraizamiento también. Por eso me parecía interesante, hablando el otro día con Carolina, decir, bueno, enraicemos un poquito. ¿Qué significa eso? Y significa hacer como una meditación un poquito de pie, significa respirar, hacerlo juntos y tomarnos 10 minutos para eso. Perfecto. Vamos a pedir entonces a nuestro técnico audiovisual que deje solamente la imagen de Silvina para que así pueda ser más fácil para la gente que nos está escuchando poder aprender. Bien. Bueno, entonces los invito entonces a ponerse de pie, a poner los pies paralelos a la distancia de las caderas y a tomarnos unos momentos para procesar también todo esto que estamos hablando. Fuerte. Los pies están paralelos a la distancia de las caderas o de los hombros. Las rodillas están sueltas. Fíjense que no tiren las rodillas así, sino que déjenlas que caigan un poquito, sin flexionar. No tiene que haber esfuerzo en esto. Y nos vamos a dar cuenta, tomémonos unos segundos para darnos cuenta cómo sentimos el cuerpo. Si hacemos la analogía con la ameba, ¿estamos más cerrados o nos sentimos abiertos? Sin significar nada en este primer momento, porque cada día tomarnos 10 minutos para sentir el cuerpo, darnos cuenta en un equilibrio de carga y descarga, que a igual carga necesito igual descarga. Las emociones nos cargan. En este momento es un momento donde estamos muy challengeados por la carga emocional. Necesitamos parar para escucharnos. Y respiremos y vemos a dónde llega la respiración en este momento, sin modificar. Los brazos cuelgan. Tengo los hombros arriba, bajemos los hombros, soltemos las manos. Entreabramos un poquito la boca. ¿Qué calidad tiene mi cuerpo? Y vamos a empezar a habitarlo, a vivirlo. Esto lo puede hacer cualquiera. Hay personas que están en sillas y no pueden caminar, hay personas mayores, jóvenes que igual no se pueden mover demasiado porque no pueden usar sus bicicletas y demás. Puños cerrados y vamos a rebotar con las rodillas sin saltar. Vamos a empezar a hacer este movimiento y vamos a golpear todo el lateral de las piernas, ¿sí? Esto, al poco tiempo vamos a empezar a sentir un poquito de calor, que la respiración se profundiza y que empiezo a sentir el cuerpo. Recordemos que para sentir las emociones necesito sentir el cuerpo. Y entonces vamos a ir golpeando toda esa línea del cuerpo. Y una vez más. Y ahora con las manos abiertas vamos al lado derecho del cuerpo a golpear ahí en el hígado. Desde la cultura china está muy relacionado con las rabias, con las broncas, que a veces están muy presentes en estos días. Mucho. Quiero salir, quiero mi vida de antes, quiero viajar y se carga en el cuerpo. Entonces, activémoslo para que suelte. Sigo rebotando con las rodillas, sin saltar. Y nos vamos al lado izquierdo, donde está el estómago, donde aparecen más los pensamientos rumiantes, también como cuando la falta de digestión, tal vez también por falta de movimiento,
Entonces podemos ayudarnos con este ejercicio de despertar el cuerpo, los intestinos, como las agujas del reloj. Si mientras reboto, golpeamos. Despacito, pero activando. Y vamos atrás, a los riñones, donde está nuestra energía esencial, pero donde también se aloja el miedo, que también está muy invitado a estar en escena en estos días. Sigo rebotando con las rodillas. Y activo, suelto desde ahí. Siento un poco más vital el tema chaya. Tengo que empezar a sentirme un poco más vital, con más energía, con un poquito más de temperatura. Y vamos al corazón, y a las corazas. El corazón que se asocia tanto a la emoción del amor, de la compasión. Veo si me estoy acorazando en esta zona. Suelto. Y voy a los pulmones, asociados con la tristeza, con la pena, pero también con la posibilidad de dejar entrar aire nuevo para crear. Inhalo y exhalo. Y vamos ahí a volcar un poquito en los brazos, que también forman parte de nuestro cuerpo, para revivir. Axila, pecho y el otro brazo. Y fíjense cómo habremos estado unos poquitos minutos, ustedes cuando tengan más tiempo lo pueden hacer más tiempo, pero ya eso es una activación fantástica. Y desde ahí puedo siento el cuerpo, dejo el movimiento, vuelvo a cerrar los ojos y siento. Inhalo más profundo probablemente ahora, me invito a inhalar y a exhalar con la mandíbula suelta. Y los invito simplemente a dejar caer la cabeza como si fuera en un acto de escucha interior. Cae la cabeza, caen los brazos, los pies están paralelos a la distancia de las caderas, las rodillas están firmes, están flexionadas, no bloqueadas en el suelo, los pies están firmes en la tierra. Y ahí hasta donde pueda bajar, si bajo hasta acá, si bajo hasta el fondo, me dejo caer. Con una reverencia a uno mismo. Y me escucho. Suelto la cabeza. Inhalo y puedo soltar un poquito la voz en la exhalación. Como un suspiro. Y puede que empiece a aparecer una sensación de vibración o de vitalidad en las piernas. O puedo darme cuenta que estoy muy cansado. No quiero cambiar nada, simplemente quiero saber dónde estoy hoy para poder estar en contacto con lo que necesito y poder alcanzarlo. Si no lo escucho, no puedo hacer nada. Y respiro. Y desde esa contracción y de escucha interior, vamos a ir hacia arriba lentamente, levantándonos. Yo me levanté muy rápido. Y abrir las manos y hacer un pequeño arco. La pelvis va un poquito para adelante, solo un poquito, no tiene que doler nada. Y me expando. Y voy como la foto que las chicas pusieron en el video de la charla de hoy, que había una mujer ahí abriendo sus brazos en el mar o en la naturaleza. Abro los brazos y me expando y me doy cuenta cuánto me hace falta esta sensación de abrirme al afuera. O si necesito volver hacia adentro. Y lo vamos a hacer 2 veces más. Como un ejercicio de volver a la contracción, a la escucha, a soltar la cabeza hacia adelante, a soltar las piernas, a soltar las rodillas, están flojas, los brazos se sueltan, vuelvo a escuchar el cuerpo, vuelvo a escuchar lo que necesito, pregúntense, ¿qué necesito? Inhalo, exhalo, puedo soltar un poquito la voz. Y vuelvo lentamente a esa sensación de expansión.
abro los brazos, voy hacia adelante con la pelvis un poquito, un pequeño arco y me expando. Estiro los dedos, recibo el día tal como viene, me doy cuenta que necesito y después de hacerlo un par de veces, podemos terminar abrazándonos o poniendo las manos en el corazón. Hoy por hoy, mucha gente está sola, no hay contacto, la piel necesita ese contacto, necesita esa nutrición, dénsela aunque sea ustedes. Abrácense, lleven las manos a su corazón, respírenlo. Y ahora vuelvan a sentir el cuerpo. Ojalá, practicándolo todos los días, esto es un ritual, todos los días estamos diferentes, todos los días no es lo mismo lo que necesitamos. Y parar para escucharnos es una gran ayuda, porque ahí pueden aparecer muchas respuestas. Silvina, no sabes lo agradecida que está la gente. Carmen de Providencia, gracias Silvina, qué buen ejercicio, tan sencillo y tan potente. Carolina, gracias, 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 me quedo contenta y más animada. Bueno, muchos comentarios de gente agradecida por esta instancia que nos damos poco tiempo también para escucharnos y para abrazarnos, ¿no? Como en pleno encierro, como tú también acabas de decir. Silvina, y ya como para ir cerrando la conversación y agradeciéndote de corazón la generosidad de haber entregado esta práctica y este ejercicio que le va a ser tan útil a las personas que nos están escuchando, hay una pregunta de Marco de Santiago. Parte de ella ya la hemos contestado, que es cómo cultivar la pasión por la vida, pero pregunta así, ¿qué conversaciones nos faltan, tal como esta que estamos teniendo ahora, para efectivamente cultivar esa pasión por la vida con la gente que nos rodea? De vuelta, creo que no hay una respuesta única, Marcos. Es muy linda tu pregunta. Yo te preguntaría qué conversación te falta a ti o falta, digamos, con quienes estás como de alguna manera dialogando, con tus hijos o con tus hermanos, pero sobre todo tiene que ver con la conversación yo digo que parte de cultivar la pasión fundamentalmente tiene que ver con la conversación con uno mismo. Con esto que hablábamos inicialmente del propósito. Así es. Con esto que hablábamos inicialmente de sentirnos parte de un todo, ¿sí? Creo que esa es una conversación, hay un filósofo que decía, ¿no? Como que hay 3 conversaciones muy importantes que tenemos que tener actualizadas: la conversación con uno mismo, la conversación con los otros y la conversación con el misterio de la vida, ¿no? Martin Buber. Y creo que nosotros lo tomamos como muy fuerte en coaching esto, ¿no? Y creo que son estas 3 conversaciones fundamentales para seguir teniendo. Y después, si nos queremos ir a dominios de conversaciones, creo que esto que decíamos de primero darnos cuenta que tenemos la vida, porque a veces pasamos por la vida casi como si no, casi como, ¿por qué? Yo siempre me preguntaba por qué están tantas series de estas con los zombies, ¿no? Que están como muertos vivos, ¿no? Y creo que tiene que ver como con esto, ¿no? Con el reflejo de, hey, ¿qué conversaciones faltan para darnos cuenta de que estamos vivos? Y tomar la vida y poder conectar con lo que tengamos que conectar y atravesar, aunque no sea lindo. Puede ser dolor, puede ser pena, puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser muchas cosas, pero que tienen que ver con tomar la vida. Gracias, Silvina. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, ha sido muy reflexiva, también práctica. Te invito a compartir una reflexión final para quienes nos están escuchando desde sus casas en plena cuarentena y que, bueno, que en este minuto sentían miedo al estar viviendo la fase más cruda de la pandemia, tú en Argentina, nosotros en Chile, y a la vez también la incertidumbre del futuro. ¿Qué consejo, qué reflexión podríamos compartir con ellos ya para ir cerrando la conversación de hoy día? Yo creo que el consejo como reflexión tiene que ver con esto que conversamos hoy. Te agradezco mucho la conversación, Marisol y Carolina.
también me ayuda a mí a reflexionar, porque ustedes me invitan, no tengo todas las respuestas. Sí soy una apasionada por acompañar procesos en los cuales las personas puedan encontrar sus respuestas, pero creo que vale la pena tomarse un tiempo para conectar con estas preguntas. ¿Continúa, Silvina? No, esto simplemente, y que ustedes abren o con otros espacios, pero vale la pena parar un tiempo a veces hacer que es un poco sin tanta conciencia para escucharnos. Yo encontré en esta práctica de la bioenergética una herramienta maravillosa, pero hay muchas otras. Encontrar la propia para parar y escucharnos y reconectar con estas preguntas que nos hacen enraizar en nuestra vida finalmente y no ser un zombie por la vida. Y decirles que aunque haya que atravesar dolores, vale la pena. Gracias, Silvina. Agradecemos también a quienes nos acompañaron por el canal de YouTube de Cambio Elemental y Facebook Live de Fundación Caserta. Pedimos disculpas, sabemos que hemos tenido problemas de conexión hoy día, pero bueno, es parte de los tiempos que estamos viviendo. Así que de corazón, Silvina, muchas gracias por acompañarnos hoy día y los esperamos el próximo miércoles con una nueva conversación de tiempos de incertidumbre. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y los abrazo a todos acá y allá y donde estén. Gracias, Silvina.